¿Qué críticas tú tienes al conductismo radical? ¿Por qué ese grado, no en ti, pero sí en muchos interconductistas, de rechazo y muchas veces agrio en torno al conductismo radical? ¿Qué problemas tú identificas en él? No lo caracterizaría como algo agrio. Sin embargo, Oye, yo cuando escucho lo que dice Emilio, a mí sí me parece muy agrio varias críticas fíjate que le que hace, ¿eh? Emilio tiene, bueno, el doctor Rives, Sí, bueno, sí, tiene claro. como sus momentos en cuanto a, o sea, si nos vamos, y que a él le encanta, ¿no? Seguir a Wittgenstein, igual tiene como los momentos de lectura, ¿no? O sea, no es el mismo Wittgenstein del Tractatus Logico-Philosophicus al Wittgenstein de Philosophical Investigations o Ujú. investigaciones filosóficas, ¿no? Y mucho menos al de observaciones de la psicología, ¿no? Entonces, o observaciones filosóficas sobre la psicología, ¿no? Entonces, eh, Emilio también tiene como que esos momentos, ¿no? En ese sentido. Entonces, a mí me gusta mucho el trabajo que hizo en el 82, bueno, que se publicó en el 82, que se llama El conductismo, reflexiones críticas. Ujú. Es ya de una editorial que ya no existe, española, que es Fontanella, creo, y es un libro, híjole, impresionante. A mí me encanta, porque aparte retoma lo que ya había dicho Cantor. Cantor, por ejemplo, tiene un artículo de 1980, que si lo pueden rastrear en la Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, que se llama, y jalando el estilo de Watson, manifiesto interconductual, ¿no? O Ajá. manifiesto interconductista. Y ¿De qué es un año es? 1980. Ujú. Y es una cosa maravillosa porque de ahí te establece cuáles son las críticas que hace el propio Cantor, al conductismo llamado radical, Y ya ¿no? de sus Entonces, últimos años de vida, ¿no? ¿En qué año muere este Cantor? la verdad no estoy muy versado Sí, sobre yo la fecha no de le he seguido la... fallecimiento, pero Ajá. pues todavía, no, todavía estaba relativamente bien, ¿no? En ese momento. Pero fíjate que las críticas que hace es, por ejemplo, una, que no es un modelo propiamente que haga referencia al campo en términos de aceptar más elementos que no sean, por ejemplo, el objeto y el estímulo, ¿no? O quien responde con respecto a lo que es el estímulo, ¿no? Y entonces a Ujú. partir de ello hay una relación que es claramente notoria de causalidad, ¿no? Para que se dé la respuesta tiene que haber un estímulo y entonces ese estímulo es el que tiene sí entonces con respecto a la respuesta. Y para que la respuesta, ¿no? Pueda volverse a dar o emitir en un momento dado, pues tiene que ser también contingente o si lo entendemos de esa, a mí me gusta mucho esa parte de cuando les hablas a los alumnos de contingencia, pues como que no le entienden a qué se refiere, ¿no? Pero cuando Ujú. les dices es que tiene que ver con dependencia, es una relación Ujú. de sí entonces, es básicamente causalidad, ¿no? Ujú. Si ocurre esto, ocurre la respuesta. Si ocurre la respuesta, entonces viene un estímulo posterior a, ¿no? Y este puede incrementar o puede disminuir la probabilidad de que dicha respuesta se presente. Entonces, este estímulo que ocurrió después de, pero a raíz de, ¿no? También va a tener un efecto en esto a futuro, ¿no? Así de simple. Ujú. Entonces, se habla de relación de condicionalidad, de causalidad, e incluso hasta de contigüidad, ¿no? O sea, tiene que Ujú. ser lo más inmediato posible. De otra Ujú. manera, si te da demorado, no va a tener el mismo efecto, ¿no? Y Ujú. de hecho, por ejemplo, de reforzamiento demorado hay muchos trabajos, ¿no? Incluso, por ejemplo, parte de lo que hice con los estudios o los trabajos de discriminación condicional, hay muchísimos trabajos que hacen esa distinción entre reforzamiento inmediato y reforzamiento demorado y qué tanto eso tiene un efecto sobre la adquisición de la respuesta e incluso hasta sobre Ajá. su mantenimiento, ¿no? Pero bueno, eso es otra onda. Entonces, esa es una crítica. En cambio, Cantor dice, pues es que es más bien interacción, es al mismo tiempo, y él utiliza siempre esta analogía del esgrima, ¿no? Cuando estás en un duelo de esgrima, no es, primero uno se mueve y el otro, se espera a que haga el movimiento y ya después hace o esquiva o defiende o contraataca. No, o sea, es todo al mismo tiempo,
¿no? O sea, todo está ocurriendo en un mismo plano, ¿sale? Entonces, esa es una de las principales características que dice, uno es dependiente, es causal, el otro es interactivo, todo ocurre al mismo tiempo, ¿no? En el conductismo, pues se manejan nada más como que ciertos estímulos que son sobresalientes. Y se habla incluso de, por ejemplo, historia previa, pero la historia previa no tiene un valor más allá, ¿no? En cambio, en el interconductismo, pues ellos te dicen es que la conducta o la interconducta es un continuo, ¿no? Y lo vamos a segmentar solamente para su análisis, muy parecido a lo que hacen con la triple relación, pero ahí tratan de buscar forzosamente ese análisis funcional, ¿no? De esta la conducta, vamos a buscar cuál fue de todos los posibles variables, cuál fue el antecedente, y de todas las otras posibles variables, pues cuál es el consecuente que está manteniendo dicha conducta. Y eso lo ves en educación especial, en clínica, en lo que quieras, ¿no? O sea, el análisis funcional así es como lo maneja, ¿no? Entonces, pero acá lo que te dice es, tenemos que establecer que de entrada, a menos que sea una situación originaria, ¿no? O de génesis, por así decirlo, es decir, donde se da por primera vez esa interacción entre el objeto y el sujeto, ¿no? Y sobre todo no es tanto el sujeto y el objeto, sino más bien las funciones. Uno va a tener una función de respuesta que puede variar y el otro va a tener una función de estímulo. Y dichas funciones van a variar en términos ontogenéticamente, es decir, a través de la historia, ¿no? El caso más clásico que podría enumerarte, ¿no? O sea, ¿para qué hemos utilizado comúnmente una mesa? Desde que por primera vez aprendemos a decir el nombre de lo que es una mesa, ¿no? Hasta que nos enseñan para qué podemos utilizarla y ya de ahí en términos históricos, cómo es que hemos aprendido a partir de esas diferentes interacciones, ¿no? Y cómo en última de las instancias, el mismo objeto o el mismo objeto de estímulo va a tener diferentes funciones de estimulación para lo que es la función de la respuesta. Porque uno podría decir, bueno, pues una mesa la utilizo para comer, para apoyar mis cosas, para poner mis cuadernos, ¿no? Dices, pues esa sería como que la función más convencional, ¿no? Pero ¿es la única que has utilizado? No, pues no, ¿para qué lo has utilizado? Ah, bueno, pues a veces cuando necesito alcanzar algo más alto, pues me subo en ella, por ejemplo, ¿no? Hay quienes ciertas mesas las utilizan hasta para golpearse, hay quienes utilizan las mesas para subirse a bailar en ellas y ganarse la vida, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces, todas esas funciones no son la función original, pero son funciones de estímulo que van variando de acuerdo a que, pues a diferentes momentos del desarrollo. Y entonces, ahí Cantor le mete toda esta parte bien interesante del desarrollo. O sea, no nada más te habla de la conducta en el momento del aquí y el ahora. Te habla de una conducta que viene evolucionando y sobre todo que se viene adaptando al contexto que se va dando, ¿no? Y entonces ese contexto puede ser desde lo más básico, lo físico-químico, ¿no? Hasta pues ya cuestiones mucho más de índole social, que la maneja en términos de lo que es el uso del lenguaje, ¿no? Todo lo que se maneja sobre todo con esto del marco normativo, ¿no? Y en ese sentido, pues el lenguaje es un marco normativo de referencia que nos sirve para las interacciones entre las personas, ¿no? Y a diferentes niveles, ¿no? O sea, no es lo mismo que nada más estuviéramos platicando en este momento sobre qué fue lo que ocurrió en la telenovela de ayer, ¿no? En la noche, ¿no? Que eso sería básicamente hasta cierto nivel limitado, pero ya cuando empiezas a hacer referencias sobre otros aspectos que son más de tipo conceptual y que no tienen una referencia concreta, pues entonces ya estás accediendo a niveles, diríamos, cada vez mayores, y es de ahí también la aportación que yo veo mucho de lo que hizo el doctor Rives, cuando él considera que el comportamiento humano está básicamente mediado a través del lenguaje. O sea, eso es lo que podemos entender. Y entonces su taxonomía
se centra principalmente, o debería centrarse principalmente en lo que son los dos niveles superiores, ¿no? El sustitutivo referencial y el no referencial. Y entonces, ahí es donde él hace toda una serie de demostraciones lógicas y que en un cierto sentido, pues cuando lo pensamos de cierta manera, si tú agarras y le preguntas a cualquier persona, a ver, dime nada más o recuerda, trata de recordar, es más, el hecho de recordar es un acto lingüístico. Ujú. Porque ahorita si yo te digo, recuerda algo, todos los televidentes que te estamos viendo o todos los que estamos ahí observando tu cámara, no vamos a observar ningún proceso así como en la televisión que se ve figuritas pasando en tu cabeza, nada de eso, ¿no? Sin embargo, si tú me dices qué fue lo que hiciste desde la mañana hasta antes de que nos conectáramos, todo eso es un acto lingüístico. Y entonces, Ujú. la memoria, el pensamiento es lenguaje. Ujú. Todo lo que quieras es básicamente el lenguaje. Nuestro Y eso comportamiento. no, eso no estaría ya integrado, dentro de lo que los operantes llamaron conducta verbal. ¿Cuál sería digamos, la novedad en ello? Lo que pasa es que, por un lado, no hacen una referencia propiamente hacia esta cuestión de desarrollo de la conducta propiamente, ¿no? O al menos no de esa manera como lo plantea Cantor, ¿no? En Ujú. términos de ese segmento y de cómo se va manejando toda esta cuestión de la referencia, del referenciado, del referente, ¿no? Evidentemente. En conducta verbal todavía hay como más ciertas características de índole, pues hasta desde lo lingüista, ¿no? Cuando hablas Ujú. de los mandos, de los Ujú. tactos, Ujú. ¿no? De los autoclíticos, por ejemplo, pero todavía se maneja mucho más en términos de, bueno, pues es que si está planteado en forma de, o con una interjección de interrogación o de exclamación o de esta manera, y si el individuo responde, o sea, otra crítica que siempre le hicieron y que hasta 1989 recuerdo que fue que la abordó Skinner, es la conducta del que escucha. Todo Ujú. conducta verbal es el que habla, Ujú. ¿no? Y hasta 1989 regresa y dice, bueno, pues a ver, vamos a hablar un poquito de esto porque parece ser como que no se entendió, ¿no? Cuando Cantor nunca tuvo que decir, ah, mira, esto es lo que hace no, estás interactuando. Y así como yo soy ahorita el hablante, ahorita tú te conviertes en el hablante y de todas maneras estamos interactuando de cierta forma y no tenemos que recurrir a otro tipo de eventos u otro tipo de explicaciones que no sean del todo naturales y mucho menos, ¿no? En términos de conductas abiertas o O públicas o encubiertas. privadas, Ujú. ¿no? O Ujú. sea, en esa medida no. Eso fue uno de los grandes problemas de Skinner, ¿eh? Precisamente hablar de la conducta encubierta. Y que le O, costó, digamos, todavía hasta el final, ¿no? sí.